Buenas para todos. ¿Será que me escuchan? ¿Me pueden confirmar? Eh, Antes que nada, voy a estar preparando mientras esperamos a que vayan ingresando unos cuantos más. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar inicio a esto. Eh, Justamente me dicen si es que se ve la presentación, si es que me pueden avisar para dar justamente inicio a la capacitación de farmacología en enfermería. Bueno, antes que nada me presento. Soy el licenciado Manuel Rotela, fundador de la consultora Nursing for Nursing. Me desempeño en el área de enfermería. Estoy en la urgencia pediátrica del Sanatorio Migones. Estoy como enfermero asistencial de la terapia pediatría del Hospital de Clínicas. Actualmente ya con la especialización de administración hospitalaria está en curso justamente lo que es la maestría. Tengo un experto en enfermería politrauma, didáctica universitaria y he participado de varios otros cursos. Y en conjunto con nuestro par de México, SAI, eh, vamos a ver justamente esto que sería un tema muy importante, ya que es algo que pasa siempre por la mano de enfermería. La administración de medicamentos debemos conocer justamente todo lo que es competente a la parte de farmacología.
Bueno, un poco de introducción. ¿Qué es la farmacología? La farmacología es una rama de la medicina que se encarga del estudio de los fármacos y sus efectos en el cuerpo humano. Es importante para los enfermeros conocer los diferentes tipos de fármacos, sus mecanismos de acción y sus posibles efectos secundarios. Los enfermeros deben estar familiarizados con la farmacología para poder administrar los fármacos correctamente y asegurarse que no haya interacciones negativas entre ellos. Bueno, entre ellos tenemos que saber lo que es la farmacocinética, que se refiere al estudio del movimiento de los fármacos dentro del cuerpo humano. Incluye la absorción, la distribución, metabolismo, eliminación de los fármacos. Es importante que los enfermeros comprendan la farmacocinética para poder administrar los fármacos adecuadamente y evitar posibles efectos secundarios o interacciones negativas. Aquí tenemos cómo va la farmacocinética, la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Estos son los procesos que justamente pasan durante la farmacocinética dentro del cuerpo. Por otra parte tenemos a la farmacodinamia, que se refiere al estudio de los efectos secundarios, de los efectos de los fármacos en el cuerpo humano. Esto incluye el mecanismo de acción y los efectos terapéuticos, y así también los secundarios de los fármacos. Los enfermeros deben estar familiarizados con la farmacodinamia para poder entender los efectos de los fármacos y asegurarse que se están administrando correctamente. Bueno, aquí tenemos como sería un pequeño ejemplo de lo que sería la farmacocinética, efectos dentro del organismo humano, efectos del organismo sobre el fármaco, o sea, el cuerpo cómo actúa sobre el fármaco. En cambio, la farmacodinamia es los efectos del fármaco sobre el organismo, ya sería el efecto mismo del medicamento dentro del organismo una vez que haya pasado por la farmacocinética. Después tenemos las interacciones farmacológicas, que ocurren cuando dos o más fármacos interactúan en el cuerpo humano y producen un efecto diferente a lo esperado, ya puede ser tanto positivas o negativas. La administración de fármacos es una tarea importante para los enfermeros. Deben conocer las diferentes vías de administración, como sea la oral, intravenosa, tópica, entre otros, y saber cómo administrar los fármacos correctamente. Los enfermeros también deben estar familiarizados con las técnicas de dilución de mezcla de fármacos para evitar errores, dosificación y asegurarse que los pacientes reciban la cantidad correcta de medicamentos. ¿A qué se refiere con esto? Existen justamente un esquema de diluciones de medicamentos, justamente como dice, para que reciba la dosis correcta del medicamento o que sea la dosis adecuada justamente que está indicada, porque la parte de antibióticos que vamos a estar viendo más tarde, justamente nos habla de dosificaciones y bueno, tanto para el pediátrico como para el adulto son diferentes las diluciones finales justamente de estos, las diluciones primarias y secundarias, o sea que la reconstitución del medicamento y posterior a ello tenemos también lo que son la dilución final para la administración ya de los propios medicamentos. La seguridad de la administración de los fármacos es una preocupación importante para los enfermeros. Deben de asegurarse que los pacientes estén recibiendo los medicamentos correctos, en la dosis correcta y en el momento adecuado. Los enfermeros también deben estar en alerta a posibles efectos secundarios o reacciones alérgicas y tomar medidas adecuadas si ocurren. Entre eso tenemos justamente a nuestros anteriores 5 correctas, posterior 10 correctas y hoy en día tenemos a las 15 correctas, que ya están integradas justamente en lo que es en la higiene de manos antes de cualquier procedimiento, que está también esto dentro de los 5 momentos de lavado de manos. Posterior a eso tenemos, está integrado antecedentes alérgicos del paciente. Esto debe ser posible ya antes de realizar la medicación, antes de si es una consulta en la urgencia, pongámosle que en el RAC justamente ya debe estar fijado esto, si es que el paciente tiene alergia a algún medicamento, justamente para evitar cualquier alergia justamente o cualquier efecto indeseado. El control de los signos vitales antes de administración de fármacos. Hay fármacos que justamente alteran la parte de los signos vitales, como por ejemplo tenemos a la metoclopramida, que justamente a infusiones rápidas puede justamente causar taquicardia o cualquier otro tipo de alteración.
Después tenemos a medicamentos que actúan sobre justamente el sistema nervioso. Si el paciente está justamente con un efecto de somnolencia, ya viene por eso, o tiene alguna otra alteración de parte de la frecuencia cardíaca, este medicamento puede justamente alterar, causa una bradicardia. ¿Y qué pasa después de la bradicardia? Puede haber un efecto de paro justamente. También tenemos medicamentos inotrópicos que habría que controlar continuamente justamente los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, porque ante la infusión a mayor cantidad podría haber justamente una elevación de estos signos, y a menor cantidad y no la adecuada, vamos a tener justamente que los valores de la PA y la frecuencia cardíaca estén descendiendo. Posterior a eso podemos llegar justamente a un paro. Bueno, y aquí los conocidos: medicamento correcto, dosis correcta, vía de administración correcta, hora correcta, paciente correcto, técnica de administración correcta. Bueno, esos son los que ya conocíamos anteriormente. Tenemos también la infusión correcta del medicamento, o sea, la velocidad de la infusión correcta. En esto, por ejemplo, tenemos varios medicamentos que deben ser justamente administrados cierto tiempo. Hay medicamentos que están estipulados que deben de estar infundidos en mínimo de 30 a 1 hora. Entre ellos tenemos a los antibióticos, que justamente la vancomicina, como uno de los más comunes, ante la infusión rápida del medicamento puede producir lo que sería el síndrome del hombre rojo, o sea que el paciente va a quedar de color rojo o puede realizar algún tipo de otra reacción alérgica, un ras cutáneo que vamos a estar viendo. A uno de los más comunes tenemos a la dexametasona. Ante infusión rápida intravenosa produce justamente vómitos en forma de proyectil. Después tenemos que verificar la fecha de caducidad. Mirar que justamente es un tema muy importante ver la caducidad del medicamento, ya que puede producir un efecto no deseado, o sea que una reacción que puede desencadenar a otros problemas. De tener un solo problema, el paciente puede tener varios, o también no produce el efecto que estamos buscando, ¿sí? Porque ya caducó justamente este medicamento. Y algo importante que siempre hay que tener es que hay que preparar y administrar. Usted mismo tiene que hacer eso. O sea, el enfermero que prepara debe de administrar el medicamento. No es que otro compañero tiene que prepararte y administra, ¿sí? O sea, que vos administras en este caso. El enfermero que preparó el medicamento es el encargado de administrar ese mismo medicamento, ¿sí? Y también realizar el registro de los medicamentos que usted administró, ¿sí? Hay que registrar todo, porque esto, ante un problema legal, se va a estar revisando justamente lo que es la hoja de enfermería, en donde está detallado lo que uno está haciendo, qué medicamento se hizo, a qué medicamento reaccionó, si se pudo justamente pongámosle que por otro evento justamente esto va a la parte judicial, y entre el ojeo del juez ve que justamente ahí está escrito en la parte del frente que se hizo un medicamento, y en la evolución de la enfermería no está detallado esto ni cómo se hizo. Siempre habría que poner también cómo va diluido, en cuánto tiempo. Esta por la parte legal justamente ayuda mucho. No administra fármaco bajo las órdenes verbales, o sea que medicamentos no debemos de administrar bajo órdenes verbales. No porque el médico te diga que le hagas un medicamento de forma verbal, te lo diga, no lo debes hacer. Aguardar justamente a una indicación médica, que esté escrito en la hoja de indicaciones, porque si el paciente llega a hacer una reacción alérgica, llega a hacer algún evento adverso a partir de la administración del medicamento, el médico te puede decir: yo no indiqué nada de eso, se puede lavar las manos y la culpa va a caer sobre enfermería. Y por último, educar al paciente y su familia sobre el fármaco que se administra. Siempre hay que comentarle justamente al paciente qué se le está administrando, ¿sí? Y para qué sirve, para que justamente no diga que el paciente se administró tal cosa, pero no me dijo qué es. ¿Sí? Siempre hay que tener estos 15 correctos, son fundamentales a la hora justamente de un problema legal. Esto es lo que nos va a salvar siempre de todos los problemas legales. Bueno, por otra parte, a lo que vamos.
¿Qué son los fármacos? Son sustancias químicas que se utilizan para tratar enfermedades o aliviar los síntomas de esta. Se pueden clasificar en diferentes grupos según el mecanismo de acción, como los analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, eméticos, antibióticos, anticolinérgicos, anticonvulsivos, depresivos, hipertensivos, antihistamínicos, antipsicóticos, broncodilatadores, cardiotónicos, hipnóticos, sedantes y relajantes musculares. Esto solamente mencionando un poco de la infinidad de medicamentos, infinidad de fármacos que hay. Nosotros no vamos a poder tratar justamente todos estos medicamentos. Necesitamos mínimo un año para tratar de hacer la mitad de lo que sería de la parte de farmacología. Farmacología es extenso. Si vamos a tratar fármaco por fármaco, vamos a tratar por tipo o familia de fármaco, no vamos a terminar en una clase cortita, ¿sí? Lo que hoy yo traigo es justamente el resumen del resumen del resumen, ¿sí? Porque yo no voy a poder tratar justamente de darle en estas pocas horas todo lo que es referente a farmacología. Pero si bien le traigo lo más importante, le traigo todo aquello que le va a servir en el día a día. Bueno, se organiza de acuerdo a la información. Bueno, se clasifica de manera terapéutica, que tenemos justamente las unidades sobre la coevolución, disminución de nivel de colesterol, y vemos ahí al otro lado la clasificación terapéutica, o sea, ¿para qué está sirviendo? En el primero, por ejemplo, que dice efectos sobre la coagulación sanguínea, tenemos a los anticoagulantes. Después, disminución del nivel de colesterol, hipolipemiantes. Disminución de la presión arterial, antihipertensivo. Recuperación del ritmo cardíaco normal, antiarrítmico. Tratamiento de la angina de pecho, antianginoso. O sea que va de acuerdo al tratamiento que se está haciendo, ¿sí? ¿Para qué se está usando? Anti algo sería siempre, ¿sí? Hay que recordarse que cuando dice anti, quiere decir que se está tratando de la clasificación terapéutica, o sea, ¿para qué se está usando? ¿Sí? Después tenemos a la clasificación farmacológica. Por ejemplo, la disminución del volumen plasmático, tenemos a los diuréticos. Entre los diuréticos tenemos normalmente lo más conocido como lo que sería la furosemida, ¿sí? Tenemos el bloqueo de los canales cardíacos de calcio. Serían los bloqueantes de canales de calcio, justamente el fármaco, ¿sí? Después tenemos bloqueo de la actividad hormonal, inhibidor de la enzima convertidora de la angiotenasa. O sea, ya no tiene un anti frente a todo esto, ¿sí? En comparación a lo que era el anterior, la parte terapéutica te avisa ya lo que es anti tal cosa, anticoagulante, antihipermiante, antihipertensivo. En cambio, en este no te dice que es justamente anti qué, sino que te avisa justamente cuál es el efecto del fármaco sobre lo que estamos buscando, ¿sí? Sobre lo que queremos tratar. Primeramente, vamos a ver lo que son los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, ¿sí? La mayoría de los fármacos actúan sobre el sistema nervioso, ¿sí? Porque parte de ahí todo lo que es la distribución de la parte de dolor, de otras funciones, porque cada terminación nerviosa, la parte parasimpática y la simpática justamente que se encarga de regular tal presión o justamente ver los efectos de que nos ayude a la farmacocinética, que sería la absorción, distribución y todo eso justamente que vimos primeramente. Bueno, los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central son agentes terapéuticamente invalorables porque pueden producir efectos fisiológicos y psicológicos específicos. Pueden aliviar en forma selectiva el dolor o la fiebre, suprimir los trastornos del movimiento o prevenir las convulsiones. Además, inducen al sueño o al despertar, reducen el deseo de comer o pueden combatir la tolerancia al vómito. Vieron que no solamente es que los medicamentos a nivel del sistema nervioso central son medicamentos hipnóticos, no solamente están destinados a eso, sino que medicamentos que actúan sobre ellos pueden ser justamente para aliviar el dolor, ¿sí? La parte periférica o la parte central justamente que se encarga de la transmisión de estos estímulos dolorosos justamente a causa de una enfermedad o la fiebre misma, ¿sí? La fiebre también que es controlada por la parte central, también como vemos ahí que dice
inducen al sueño. Si hay fármacos que inducen al sueño, como la melatonina, que un medicamento que no produce tolerancia, pero sí induce al sueño, o al despertar. Hay fármacos que están justamente indicados para el despertar del paciente, ¿sí? En pacientes que están bajo sedación por prolongados días en la unidad de terapia, ya sea pediátrico o adulto, se utilizan fármacos para inducir al despertar del paciente post sedación. Bueno, tenemos la acción de los fármacos en el sistema nervioso central. Puede ser depresores generales inespecíficos, estimulantes generales inespecíficos, fármacos que modifican de forma específica la función del sistema nervioso central. Y tenemos los fármacos de acción centrales, a los que nosotros vamos a centrarnos un poco, que son los tranquilizantes, que son neurolépticos y benzodiazepina. Aparte de eso, tenemos a los anestésicos generales y locales, analgésicos narcóticos, estimulantes del sistema nervioso central, antiepilépticos y antidepresivos. Me cortan nomás, sí, me dicen nomás justamente si es que quieren que continuemos o tienen alguna pregunta. Bueno, a modo de que no hay consulta, bueno, seguimos. Tenemos a los tranquilizantes. Entre ellas encontramos a la fenotiazina, butirofenona, que el más común entre ellos es el haloperidol, utilizaban justamente como tratamiento en la parte neurológica. Tenemos a los antidepresivos atípicos con un mecanismo de acción del bloqueo de los receptores de los receptores D2, que son dopaminérgicos. Bueno, estos fármacos son utilizados justamente para el tratamiento de la esquizofrenia, fármacos que son utilizados comúnmente en hospitales psiquiátricos o que tengan especialidad psiquiátrica. Rigidez, temblor muscular, ataxia, disminución del umbral convulsivo, alteración de la temperatura corporal, alteración hematológica, leucopenia, eosinofilias, fotosensibilidad. Estas son algunas de las reacciones adversas justamente que producen los tranquilizantes dentro del cuerpo humano, ¿sí? Acuérdense que tenemos justamente lo que son las reacciones adversas, que son el efecto no deseado sobre el organismo. Bueno, ahí tenemos una parte que dice la disminución del umbral convulsivo. El umbral convulsivo es el balance entre los factores del cerebro humano que determina la susceptibilidad de una persona a sufrir convulsiones, ¿sí? Como decía anteriormente, que los fármacos a nivel del sistema nervioso central se utilizan justamente para las convulsiones, para prevenir las convulsiones. Y bueno, los tranquilizantes justamente ayudan a disminuir esto, lo que sería el umbral o sea, ayuda a prevenir las convulsiones. Pero como tiene también reacción adversa como todo medicamento, puede producir también la susceptibilidad a tener convulsiones. Bueno, después tenemos las benzodiazepinas, entre los más conocidos, citando un poco, que son el diazepam, midazolam, solazepam. Estos actúan sobre el sistema nervioso con efecto tranquilizante, producen sedación, sueño, alivian la ansiedad y espasmos musculares y previenen las convulsiones. Todos los medicamentos, en su gran mayoría, producen justamente sueño o previenen las convulsiones. Estos son tratados normalmente, o son fármacos que se usan justamente en el tratamiento de las convulsiones, ya sea de manera urgente o tratamiento continuo. Bueno, entre las indicaciones de los tranquilizantes menores tenemos también los relajantes musculares y los antiepilépticos. La reacción de adversa puede ser sobredosificación, que hace una depresión central, tolerancia, si la persona se queda tolerante a eso y ya no le hace efecto. Dependencia, bueno, la persona también puede depender, así como otro tipo de fármaco que se queda dependiente. Sí, el síndrome de retirada, que también produce la abstinencia. Después tenemos al otro grupo, que son los analgésicos opioides.
entre los que tenemos a los fenantrénicos, que serían la morfina, codeína, tebaína, y después tenemos a los benzilsoquinólicos, que sería la papaverina, la narcotina. El término opiazo se refiere justamente a los alcaloides presentes en el opio, un extracto de la exudación lechosa y blanca obtenía la incisión de la cápsula de la amapola que es una planta. El opioide justamente es sustraído de lo que es entre la parte del proceso de sintetización a partir de justamente esta planta, conocida como amapola. Justamente se extrae el extracto de esto y se produce justamente uno de estos medicamentos ya después de los procesos farmacológicos. La acción farmacológica de estos medicamentos a nivel del sistema nervioso central producen analgesia, sedación, depresión respiratoria, o sea, también puede haber aumento de la presión intracraneal, supresión del reflejo tusígeno, ¿sí? El paciente puede no toser y que aquí lleva a no toser en caso de tener justamente algo obstruido o una broncoaspiración. El paciente no puede toser, hay una broncoaspiración en caso de tener un vómito y nos lleva justamente a la muerte si es posible esto, si no es tratado, si no es supervisado justamente. Acuérdense que tenemos que tener justamente el control sobre todos estos pacientes durante la administración del medicamento. Produce náuseas, vómitos, miosis, midriasis, o sea, hay efectos sobre las pupilas del paciente, hay una alteración de la temperatura corporal, hipertonia muscular, o sea, que también podemos tener varias alteraciones aparte de lo que es analgesia, ¿sí? A nivel cardiovascular, produce hipotensión y bradicardia, ¿sí? Estos son más comunes en la morfina, justamente en la morfina, el fentanilo, que causan lo que es la hipotensión y bradicardia. A nivel gastrointestinal, el aumento del tono y la reducción de la motilidad, ¿sí? No, pacientes que están en tratamiento continuo con medicamentos de este tipo, de tipo opiáceo, ¿sí? No toleran mucho lo que es la parte de alimentación, ¿sí? Después tienen algún problema en lo que es la motilidad a nivel gastrointestinal. Normalmente tienen deposiciones líquidas estos pacientes. A nivel de tracto urinario, antidiurética y retención urinaria. Pacientes que están en tratamiento o sea, reciben morfina, disminuye justamente la diuresis, hay una retención urinaria. ¿Sí? Normalmente, si el paciente que recibe morfina no tiene una sonda vesical, no va a tener justamente diuresis continua, o sea, hay una disminución brusca de lo que es la diuresis. También producen tolerancia. Hay pacientes que ya son tolerantes a la morfina, o sea que ni cosquilla le hacen la morfina, pero ellos desean recibirlo. Tenemos casos también de pacientes y enfermeros que son ya dependientes de lo que es la mepridina y el fentanilo, por ejemplo. Y síndrome de abstinencia, si a la persona que no recibe esto sí o sí va a producir una alteración en nivel sistema nervioso central, o sea, produce justamente alteraciones nerviosas, el paciente no está tranquilo, tiene ese deseo de recibir justamente este medicamento. Por otro lado, tenemos a los anticonvulsivantes, que son un grupo heterogéneo de los agentes que tratan de modificar el proceso implicado en el desarrollo de las crisis convulsivas, favoreciendo la inhibición de la excitación con el fin de detener o prevenir la aparición de esta actividad. ¿Sí? Los anticonvulsivantes son un grupo justamente de fármacos que se encargan de, como dice, evitar o prevenir. ¿Sí? Evitar, tenemos a varios medicamentos que ya son utilizados de manera continua como tratamiento prolongado, ya crónico, o que ayuda justamente a prevenir. Tenemos entre ellos conocidos al ácido valproico, al levetiracetam, que son medicamentos comunes de utilización a nivel hospitalario y extrahospitalar, ya como tratamiento ambulatorio que están recibiendo, que sirve justamente para prevenir la aparición de las convulsiones. Esto no, si es que no quiere decir que previenen al 100%, siempre hay un efecto indeseado que vuelve a producir convulsiones pese a todo. O justamente como dice, detener si tenemos medicamentos que están indicados para justamente ante episodios
convulsivo. El midazolam es uno de los principales y primero en utilizar justamente para detener las convulsiones, tanto en pediátricos como en adultos. Su mecanismo de acción, como dice, la reducción de la excitabilidad eléctrica. Todo el cuerpo humano trabaja a base de lo que es la electricidad, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro marcapaso, que está a nivel del corazón, nuestro nodo sinusal, que se encarga justamente de hacer los impulsos, ¿sí? Todo el cuerpo trabaja a base de electricidad. ¿Y qué pasa? Cuando hay una convulsión es porque hay justamente un cortocircuito de esto o hay una sobrecarga de esto, ¿sí? Sería como que enchufara algo mal en el enchufe y puff, baje la llave, o enchufara y cause justamente un incendio a partir de eso. Entre los fármacos anticonvulsivantes tenemos a lo que serían las benzodiazepinas, que sería el diazepam y el clonazepam. Clonazepam, acuérdense que tenemos en vía oral justamente más comunes, que tenemos en gotas sublinguales, tenemos en comprimido. También tenemos a los barbitúricos, el más común entre ellos el fenobarbital. La primidona, que sería justamente metabolizada del fenobarbital, y justamente fenil y antoína, que son comunes en uso hospitalario justamente. Esto tenemos, la feniliantoína tenemos justamente de manera intravenosa o intramuscular. La reacción adversa, lo que es similares al fenobarbital, que puede ser hepatotóxica. La fenitoína, que tiene un mecanismo de acción a nivel de bloqueo de los canales de calcio. Cuando hay una alteración a nivel del calcio justamente, que es uno de los iones que tenemos a nivel celular, produce justamente a la parte de la conducción eléctrica de lo que es el sistema nervioso, y que lo que ayuda justamente a bloquear los canales de calcio, la fenitoína. Su reacción adversa produce sedación, reacción cutánea, o sea, tenemos presencia de rash, gastrointestinales, hiperplasia gingival, inducción enzimática, hipocalemia, hepatotoxicidad, teratogenia, ¿sí? La teratogenosis tenemos justamente varios medicamentos ya que son justamente utilizados de manera incorrecta. Ante ello tenemos la automedicación, el consumo de medicamentos justamente sin prescripción médica o sin indicación médica, pacientes con justamente embarazos, mujeres en embarazo en desarrollo, justamente lo que tenemos es esto, producción de teratogenia a partir del consumo de medicamentos como estos que son los anticonvulsivantes. Bueno, pese a todo tenemos justamente los cuidados de enfermería, que tenemos que saber justamente de informarnos del peso del paciente para calcular la dosis del fármaco y comprobar si existe posible alergia. Sí o sí, como dijimos primeramente en las 15 correctas, hay que tenemos que saber si el paciente tiene alergia a tal medicamento que puede ser justamente administrado. En este caso tenemos a lo que son los anticonvulsivantes. Y de calcular la dosificación en pediatría no es como en el adulto. En pediatría se calcula todo lo que es la dosificación de medicamentos. ¿Sí? No es como el adulto. El adulto le puedes hacer una ampolla entera de un medicamento, en cambio, al paciente pediátrico no se puede. O sea, no se le puede hacer una ampolla completa de un medicamento como un anticonvulsivo. ¿Por qué? Porque va a producir justamente, ante alta dosis, produce nuevamente un efecto adverso, puede haber más convulsiones. ¿Sí? Canalizar una vía venosa periférica, si no es portador, o sea, si es de manera ambulatoria, no tiene ninguna vía, bueno, lo que hay que hacer es instalar una vía periférica para administrar los fármacos. La monitorización de la presión arterial no invasiva, o sea, el control de la presión arterial, con intervalos regulados por el tiempo, si hay que hacer controles de 10, de 15 minutos, 30 minutos posterior y durante la administración del medicamento, de evaluar los parámetros hemodinámicos del paciente,
la tolerancia a los fármacos y la saturación del oxígeno, ¿sí? Tenemos que ver todo lo que es la parte de signos vitales. La administración de oxígeno mediante cánula nasal o máscara. Acuérdense que todos medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, como los tranquilizantes, anticonvulsivos, pueden inducir al sueño, ¿sí? Producen sedación también. Y ante la sedación, porque podría ser, no sabemos, ante una dosis errónea, por cálculo erróneo de la parte médica o la parte de enfermería, el paciente puede quedar justamente con una sedación, queda planchado al paciente, y ante eso hay una desaturación, hay una caída de la saturación, y tenemos que ver y administrar si es necesario justamente el oxígeno, ya sea por cánula nasal o mascarilla, hasta de ser posible no llegar a la colocación de un tubo endotraqueal. La disponibilidad y preparación de un antagonista sí procede. Sí, hay que tener siempre un antídoto. Cada fármaco justamente tiene su antídoto, como dijimos, que hay fármacos que inducen a la sedación, hay fármacos que inducen al despertar, ¿sí? Todo medicamento tiene su antídoto. En esto se refiere a su antagonista, la monitorización hemodinámica del paciente hasta cumplir los criterios del alta, perdón. Como dije, sería durante y posterior a la administración del medicamento, debe estar monitorizado y, de ser posible, dentro de las 3 horas, si es que es el tiempo justamente en un servicio de urgencia que debe estar en observación un paciente, como mínimo 3 horas justamente para dar el alta, ¿sí? Hasta que el paciente haya recuperado un Glasgow de 15-15, de ser posible que el paciente esté ya con todo lo que es la movilidad del habla, que no esté alterado ninguna parte del cuerpo, ¿sí? Que esté en su 100% de ser posible. Posterior a eso tenemos también al otro grupo, que es los fármacos que actúan sobre el sistema cardiovascular. Este es sería un sistema re amplio que no vamos a poder abarcar la totalidad de justamente de estos fármacos, porque hay una infinidad de fármacos que actúan a nivel del sistema cardiovascular. Cardiovascular no se refiere solamente justamente al corazón, sino se refieren a la arteria, la aorta, capilares y todas las terminaciones de dónde quiere que actúe ese medicamento, dónde quiere que actúe ese fármaco. Por eso, justamente como le dije al principio, va a ser un resumen del resumen del resumen, porque necesitamos de mucho tiempo para poder hablar de todo esto. Bueno, los fármacos cardiovasculares, como dice mismo, actúan sobre el funcionamiento del corazón y la circulación sanguínea. Me dicen justamente, me cortan nomás si es que tienen algunas preguntas, yo le voy a responder, sí. No queden callados, todos pueden hacer su pregunta. Bueno, los principales tipos de fármacos cardiovasculares que tenemos a los fármacos hipolipemiantes, como entre ellos tenemos a los fibratos, ácido nicotínico, atorvastatina y varios otros que, citando un poco de ellos. Después tenemos a los beta bloqueantes, ¿sí? Tenemos al atenolol, propanolol, carvedilol, bisoprolol, entre ellos, ¿sí? Mencionando un poco de ellos porque son más medicamentos, son más fármacos, por eso justamente que digo que es extenso. Tan solo así mencionando un poco de ellos, ya no vamos a poder tratar completamente. Tenemos a los diuréticos, entre los más conocidos tenemos justamente la furosemida, que es utilizado como agente diurético, ¿sí? Tenemos a los inhibidores de la enzima conversora de la angiotenasa, como ejemplo tenemos al enalapril, que es uno de los medicamentos más conocidos, ¿sí? De tratamiento intrahospitalario y tratamiento extrahospitalario de manera ambulatoria. Tenemos a los antagonistas de los receptores angiotenasa, angiotensina 2, que sería el losartán, carbesartán y valsartán. Tenemos también a estos grupos de medicamentos, ¿sí? Como hay medicamentos que no, o sea, hay patologías que no se regulan con lo que son los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina,
tenemos, por ejemplo, a estos otros que son los antagonistas de los receptores, ¿sí? Ya de seguro habrán escuchado alguna vez que un paciente es tratado con enalapril y por tener algún efecto indeseado o un efecto adverso, entre lo más común que no le regula la presión arterial o está produciendo la famosa tos seca. Y en estos pacientes normalmente pasan a ser tratados con losartán, que tienen menor cantidad de reacciones adversas en comparación al enalapril. Posterior a eso tenemos a los bloqueantes de los canales de calcio, como el diltiazem, verapamilo, amlodipino, nifedipino. También tenemos a los fármacos antiarrítmicos, como la amiodarona, flecainidina, el propafenona y la digoxina. ¿Alguien que quiera hacer pregunta? Bueno, siguiendo. Tenemos a los nitratos, ¿sí? A la nitroglicerina, al mononitrato. Sí, profe. Hola. Sí, te escucho, Lisa. Hay también otros medicamentos que estabas hablando sobre los antiarrítmicos, que está la adenosina, que son fármacos antiarrítmicos de emergencia en caso de una suprarrenal, supraventriculares. Pues está la amiodarona, la flecainida, la quinidina, que mucho se utiliza, pero raro se usa, algunos fármacos se utilizan. Hay muchos fármacos, pero de emergencia se utiliza más eso. Sí, por eso justamente dicen es que lo que había mencionado, que tenemos solamente acá estoy citando algunos de ellos, ¿sí? Para tratar de tener alguna noción a qué vamos. Porque si es que vamos a tratar la totalidad de los fármacos antiarrítmicos, no vamos a tener el tiempo necesario, o sea, este tiempo que tenemos ahora estipulado para hacer lo que es la capacitación sobre farmacología es cortito, ¿sí? Para farmacología necesitamos muchísimo tiempo para tratar la totalidad, por lo menos, ¿sí? ¿Me doy a entender, Lisen? Sí, exactamente. Excelente. Dale. Cualquier cosa me cortan y me preguntan, nomás, no hay ningún problema. Estamos justamente para aprender, tanto de parte de ustedes como yo. Siempre uno aprende algo, ¿sí? No es que yo solamente vengo a contarle esto, sino yo también quiero que me cuenten alguna de sus experiencias, justamente de qué fármacos son los que ya conocen y para qué sirven, ¿sí? Puede ser que yo no conozca, uno nunca sabe todo, justamente. Bueno, continuando, tenemos a los nitratos, como estaba mencionando, a la nitroglicerina, al mononitrato de isosorbide y al dinitrato de isosorbide. Sí, estos fármacos utilizados normalmente en la parte de urgencia y en la parte de las terapias. Sí, son medicamentos de infusión intravenosa y son controlados justamente a nivel de estos servicios, ¿sí? Porque hay que haber control estricto de lo que es la presión arterial, la saturación y la frecuencia cardíaca. Tenemos a los antiagregantes plaquetarios, entre ellos al más común de todos, que es el ácido acetilsalitílico, más conocido por el nombre de aspirina. Después tenemos al trifosal y al clopidogrel. Los anticoagulantes, a la heparina sódica, a la heparina de bajo peso molecular, a la cenocumarol. La heparina de bajo peso molecular es la famosa conocida como tenemos la enoxaparina, que es ya sería su nombre comercial, fármaco utilizado para justamente con la acción terapéutica anticoagulante, ¿sí? Una de las drogas que más me interesa justamente, que son las drogas vasoactivas, ¿sí? Vasoactiva se refiere justamente a que actúa sobre los vasos sanguíneos, actúa sobre el corazón, ¿sí? Como también como los otros medicamentos, solamente voy a estar citando uno de ellos, vamos a estar hablando un poco de ellos, ¿sí? Porque si vamos, no voy a tratar de esto a nivel de lo que sería cómo actúa a nivel celular, ¿sí? Yo voy a tratar más bien desde el punto de vista de enfermería, ¿sí? Porque nosotros, para manejar esto, necesitamos hacer un curso completo de farmacología que tiene que ser dictado por justamente un profesional de la parte de farmacología, o sea, la parte de farmacia que maneje todo esto. La parte médica también que enseña justamente a cómo actúa a nivel celular,
¿sí? Hoy en día a mí no me da justamente esto como para poder decirle a usted cómo están actuando a nivel celular, sobre qué parte de la célula, sobre qué pared está actuando, sino vamos a ver desde el punto de vista de enfermería. Existen múltiples drogas que actúan sobre el vaso, pero no abordaremos las de uso más, solo vamos a abordar las que son de uso más frecuente, ¿sí? Entre ellas que tenemos a los inotrópicos, vasodilatadores y inodilatadores, ¿sí? Entre los inotrópicos más conocidos tenemos a la dopamina, dobutamina, adrenalina y la noradrenalina. Entre los vasodilatadores tenemos al nitroprusiato y en inodilatadores a la milrinona. Bueno, la dopamina, además de ser el precursor natural de la noradrenalina y de la adrenalina, tiene múltiples funciones propias. A nivel del sistema nervioso central, regula la emoción, el comportamiento y la conducción nerviosa, ¿sí? En ciertos órganos del sistema endocrino interviene en la liberación de hormonas, como la prolactina, el crecimiento de la gonadotrofia hipofisiaria, es antidiurética, actúa la renina y la aldosterona, ¿sí? Justamente no, es una hormona, es una droga que produce nuestro propio cuerpo, ¿sí? Se produce a nivel del sistema nervioso central y justamente ayuda a varias partes del cuerpo, ¿sí? Por deficiencia de esto es que se utiliza justamente la infusión continua de estos medicamentos. Entre sus efectos adversos tenemos que puede ser un estimulante adrenérgico, puede producir arritmia, ¿sí? Ya sea una taquicardia supraventricular, una fibrilación, entre otros, específicamente cuando es administrada a alta dosis. Acuérdense lo que iba mencionando anteriormente, que existen justamente 15 correctas, donde nos dicen justamente la infusión correcta de los medicamentos, la velocidad, o justamente ver también lo que es como el anterior, verificar el peso del paciente para ver la dosis que le corresponde. Esa inactivada si se combina con bicarbonato de sodio, o sea que por la vía en donde se está administrando la dopamina no debe ir la infusión de bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque inactiva justamente el funcionamiento de esta droga. Debe administrarse por vía intravenosa central, ya que puede generar necrosis por extravasación, ¿sí? Es común ver en pacientes pediátricos y en pacientes adultos que solamente tienen una vía periférica, ya sea de un calibre grande, ver el brazo que tenga de color ya amoretonado, ya por varios días de infusión de justamente la dopamina, y lo que produce, como dice, justamente es necrosis por extravasación, o sea que si no tenemos una vía central, no podemos administrar la dopamina. Si se suele hacer, es común ver esto, pero no debería de hacerse. El uso prolongado puede producir hiponatremia, ¿sí? Otro de los fármacos tenemos a la dobutamina, que es una droga sintetizada, sintética, que estimula básicamente de forma directa los receptores beta-1 adrenérgicos, de modo que no depende de las reservas propias de la noradrenalina, ¿sí? Acuérdense que la dopamina, por ejemplo, era la que estimulaba la producción de la noradrenalina y la adrenalina. En cambio, la dobutamina no depende justamente de esto, ¿sí? No depende de las reservas propias de noradrenalina, que es justamente un vasopresor, un inotrópico. Su mecanismo de acción estimula la contractilidad miocárdica sin modificar la resistencia vascular periférica. Es decir, que no modificará la presión arterial a menos que la hipotensión se deba exclusivamente a un fallo miocárdico. La dobutamina actúa netamente y directamente sobre esa capa de músculo del corazón, ¿sí? No actúa sobre el endocardio ni el pericardio, sino que sobre el miocardio, ¿sí? Como dice que a nivel periférico no va a hacer un cambio de la presión arterial. Solamente si es que hay un fallo en la parte del músculo miocárdico, ¿sí?
a nivel de miocardio tiene su acción este fármaco. Entre los efectos secundarios y las precauciones tenemos justamente que producen menos arritmia que la dopamina, probablemente por el menor aumento del consumo de oxígeno. Si bien es conveniente su administración por vía central, se puede utilizar la vía periférica en comienzo de la infusión continua, ¿sí? Esto podemos hacer la dobutamina en comparación a lo que es la dopamina, como dice, que podemos administrar por una vía periférica antes de tener una vía central, ¿sí? Pacientes que tienen goteo de dobutamina deben de tener también una vía central. No porque se pueda iniciar la infusión, debemos de continuar con esto. No, tenemos que tener un acceso venoso central para poder hacer este goteo, ¿sí? Porque si no también el uso prolongado de esto va a producir necrosis por extravasación, ¿sí? No porque diga que se puede utilizar por vía periférica que podemos hacerlo continuamente. Es solamente para iniciar. Si no tenemos justamente la vía central y tenemos una periférica y requiere de dobutamina, podemos iniciar el goteo hasta que se realice una vía central. A la más común de todas, la adrenalina, es el más potente estimulador del sistema simpático. Actúa sobre los receptores alfa y beta con acción preponderante sobre el corazón y el músculo liso vascular. Se encuentra almacenada fundamentalmente en la médula suprarrenal. O sea, se produce a nivel de la glándula suprarrenal sobre los riñones, ¿sí? Ahí tenemos las glándulas suprarrenales, sobre los riñones. La adrenalina no solamente tiene su efecto a nivel del sistema cardiovascular, ¿sí? No solamente es un inotrópico, sino que también es utilizado para otros tratamientos, otras terapéuticas. Como dije, tiene un efecto cardíaco, estimula los receptores beta 1 del miocardio, mejorando la contractibilidad. Produce aumento de la frecuencia cardíaca y puede producir alteraciones del ritmo cardíaco. Mejora el gasto cardíaco a través de una sístole más corta y efectiva, ¿sí? También tenemos los efectos a nivel vascular y sobre la presión arterial. Aumenta la presión arterial mediante 3 mecanismos. La vasoconstricción arterial y venosa, esencialmente en la piel, mucosa y riñón. Produce inotropismo positivo y cronotropismo positivo. Entre ellas tenemos a sus efectos secundarios también, como todo medicamento que tiene efectos secundarios, produce arritmia, ya sea por estimulación directa o por isquemia miocardia. Acuérdense que también, como dije anteriormente, que hace una vasoconstricción esto. ¿Sí? La vasoconstricción renal marcada que produce puede disminuir el filtrado glomerular. La diuresis puede ser monotiroidea estrictamente en estos pacientes, o sea que tiene un color muy característico a aquellos pacientes que tienen goteo de adrenalina. Tiene en la parte laboratorial también hay una alteración de ellos. ¿Sí? Los cambios bruscos en la presión arterial pueden producir hemorragia cerebral, más frecuente con la inyección rápida de la droga que en un goteo continuo. ¿Sí? Aquellos que son, por ejemplo, existen en las paradas cardíacas que son de otro lado, se suele hacer la administración intratecal directamente justamente en la capa del corazón. Produce justamente lo que podría ser esto, una hemorragia cerebral. Porque como la adrenalina actúa a nivel de la presión arterial lo que hace justamente actuar sobre la presión intracraneal, y esto va todo relacionado con lo que sería la parte de la presión. La presión arterial justamente no solamente trabaja a nivel corazón, sino que a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso, y podría producir una hemorragia cerebral, nos lleva a justamente a desencadenar otros problemas patológicos a causa de una infusión rápida de esto. La administración de adrenalina por vía periférica puede producir necrosis en el sitio de la inyección, ¿sí? Como todo medicamento, como la dopamina, primeramente la butamina y la dopamina, que podríamos utilizar desde un inicio, pero con el uso prolongado produce también necrosis. También la adrenalina no está justamente exento de esto, ¿sí? Ante una extravasación por motivo del cual está contraindicada su administración por vía periférica, ¿sí? No debemos de iniciar
de ser posible por vía periférica la adrenalina, porque produce necrosis, ¿sí? No resiste los vasos periféricos para la infusión continua de adrenalina. Después tenemos a su otro par, que sería la noradrenalina, es un medidor químico natural liberado por las terminales nerviosas frente a los estímulos del sistema simpático. Su mecanismo de acción aumenta la presión sistólica y diastólica, la resistencia vascular periférica y la contractibilidad. En este caso, el efecto predominante es su vasoconstricción, ¿sí? Trabaja más como vasoconstrictor. Esto genera el aumento tan importante de la poscarga que contrarresta el efecto inotrópico positivo, ¿sí? Entre sus efectos secundarios, el riesgo más importante de la vasoconstricción periférica excesiva, que puede llevar a la necrosis tisular. También otro medicamento que produce necrosis por infusión intravenosa periférica. Sí, tenemos que tener un acceso vascular central de ser posible para la infusión de esto. Pero como estamos en un servicio donde debe de ser rápido, normalmente no tenemos la posibilidad de tener rápidamente el acceso vascular central, ¿sí? A algún tipo de ingreso de paciente que requiera de infusión de estos medicamentos, normalmente se hace por una vía periférica de mayor calibre, solamente para el inicio. No quiere decir que porque iniciamos va a continuar con esa vía para su administración, ¿sí? Debemos de tener justamente una vía central, un acceso central justamente para poder realizar la infusión de estos medicamentos, ya que producen necrosis a nivel periférico. Es fundamental que en estos pacientes corregir previamente la hipovolemia, si pacientes consangrados que estén recibiendo noradrenalina van a sangrar más, ¿sí? Acuérdense que la noradrenalina lo que produce es el aumento de la presión arterial. Está contraindicado en pacientes con trombosis mesentérica o periférica, dado que suele empeorar la isquemia. Requiere monitoreo del ritmo diurético, ya que disminuye la perfusión renal o vasoconstricción, al igual que la adrenalina, aumenta el consumo O2 miocárdico y puede producir arritmia. Debe ser administrado por vía central, dado que su extravasación produce necrosis tisular por vasoconstricción. Como se están dando cuenta de seguro, ya vamos varias drogas inotrópicas que dicen que producen necrosis si son justamente infundidos por periféricas, deben ser infundidos por centrales. Después tenemos a la milrinona, que es un inhibidor selectivo del grupo 3 de la fosfodiesterasa. Este fármaco inotrópico positivo presenta beneficios adicionales frente a la terapéutica simpático-mimética, convencional por su efecto vasodilatador arterial. Bueno, la milrinona se van a reír, pero es el pariente, el primo hermano del sildenafil, el más conocido como el Viagra, ¿sí? El Viagra también es un inotrópico que actúa a nivel cardiovascular y son utilizados para justamente algún problema cardiovascular de manera justamente ambulatoria o también intrahospitalar. Tiene dos efectos también. Tiene efecto cardíaco, que aumenta la contractibilidad del músculo cardíaco, favorece la relajación del miocardio, mejorando la función diastólica y constituyendo a disminuir la presión de fin de la diástole. No tiene efecto significativo sobre la conducción o frecuencia cardíaca, ¿sí? Actúa más sobre la presión arterial que sobre la frecuencia cardíaca. En cambio, tiene efectos vasculares sobre la presión, genera vasodilatación arterial sistémica y vasodilatación pulmonar en forma variable. Es de general utilidad en pacientes con riesgo de diagnóstico de isquemia miocárdica, puede ser como la miocarditis, anomalías coronarias, hipoxia perinatal, miocardiopatía hipertrófica, postquirúrgico cardiovascular. Sí, en estos pacientes normalmente que han pasado por este tipo de patología o procedimiento,
son vistos que utilizan justamente la infusión de continua o ya sea por un tiempo definido de la milrinona. Su vida media de promedio es de 1.5 a 3 horas, pero varía según la edad y el estado hemodinámico. Entre sus efectos secundarios, como es fundamental el monitoreo de la presión arterial, idealmente invasivo, o sea, por una vía arterial. El efecto no deseado que se observa con mayor frecuencia es la hipotensión. La misma es volemia dependiente, o sea que si un paciente, como en el caso de la noradrenalina, el paciente con hipovolemia está justamente contraindicado. Bueno, en la milrinona también no se debe administrar al paciente con hipovolemia la milrinona, justamente porque causa hipotensión y como es volemia dependiente, va a desencadenar a otro problema. El uso concomitante con la dopamina y la adrenalina a bajo dosis facilita el manejo hemodinámico, ya que la variación no deseada de la presión arterial son más rápidamente contrarrestadas, ¿sí? Como tiene un efecto a nivel de la presión arterial, se usa normalmente con un goteo continuo de adrenalina, donde podemos justamente contrarrestar si es que el paciente está con elevación de la PA, se disminuye lo que es la adrenalina, o si está con la disminución de la presión arterial o el aumento de la presión arterial, justamente se corrige con la adrenalina, más rápidamente contrarrestada por dichas drogas de menor vida media. ¿Sí? La adrenalina tiene menor vida media en lo que sería la milrinona. Acuérdense que la milrinona es de 1.5 a 3 horas. Bueno, ahí terminamos con la parte cardiovascular, la parte de sistema. Vamos a vernos a un grupo que debería de ser controlado desde el principio de la infusión, de la administración de este medicamento, siempre teniendo en cuenta las 15 correctas, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta las interacciones medicamentosas, siempre teniendo en cuenta la farmacocinética y farmacodinámica. Empezamos con los antibióticos, un grupo de fármacos muy, pero muy importante para el tratamiento a nivel hospitalario y extrahospitalario o ambulatoria. Sí. ¿Qué son los antibióticos? Bueno, derivan de dos palabras, que sería anti, que significa contra, y bios, que es la vida, que es vida. Bueno, como vimos hace rato, en la acción terapéutica, o sea, la clasificación terapéutica, los antibióticos justamente son una clasificación terapéutica de parte de farmacología, que es un compuesto químico que elimina o inhibe el crecimiento de los microorganismos, ¿sí? Estos medicamentos, o sea, estos fármacos, estos antibióticos, que son una clasificación de los antimicrobianos. Acuérdense que los antimicrobianos son más variados nuevamente y uno de ellos está justamente el antibiótico. Entre los antimicrobianos encontramos justamente a los antivirales, antimicrobianos, encontramos antivirales, antibióticos, antiparasitarios y otros tipos más, antifúngicos, todo lo que sería justamente la parte parasitaria, antimicrobiano, o sea, un microbio. Y a lo que vamos a tratar hoy son los antibióticos. Bueno, un poco de historia. En 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina, y en 1940 su tratamiento parenteral fue por primera vez, ¿sí? Alexander Fleming en unas investigaciones justamente de ver el crecimiento de Streptococcus aureus, entre tantas prácticas de la parte de farmacología, tantas prácticas de lo que serían los cultivos, vio justamente que era sensible a la penicilina, ¿sí? La penicilina, que es justamente sintetizada a partir de un hongo, el Penicillium notatum. Se pudo ver que en 1928 este señor Alexander Fleming pudo sintetizar lo que es la penicilina para el tratamiento del Staphylococcus aureus. Sí, por primera vez su tratamiento parenteral en 1940, o sea que hubo otra vez un lapso de años para poder hacer para poder realizar un primer tratamiento, ¿sí?
El mecanismo de acción de los antibióticos, tenemos acá como una curva que lo que son tenemos a dos grupos justamente, bacteriostáticos y los bactericidas. Los bacteriostáticos que impiden el crecimiento bacteriano, y los bactericidas que determinan una disminución del número de bacterias. ¿Sí? Podría no matar en su totalidad y también podría disminuir el número nomás. ¿Sí? En cambio, y tenemos ahí como un ejemplo, tenemos a los bacteriostáticos que son las tetraciclinas. ¿Sí? Impiden el crecimiento bacteriano a nivel del organismo. Los bactericidas tenemos a la más común, que es la penicilina. Bueno, para clasificar un poco a los antibacterianos, tenemos justamente la clasificación de agentes antibacterianos. Se dividen en dos tipos de compuestos, los naturales y los sintéticos. Mencionando un poco entre los naturales, tenemos a los beta-lactámicos, aminoglucósidos, macrólidos, estreptogramina, glicosamida, glucopéptido, mupirocina, ansamicina. Y la parte sintética, que son justamente sintetizados a partir de un compuesto, no de manera natural, como fue lo que es la parte de la penicilina, que fue sintetizada a partir de un hongo, no, la parte de los compuestos sintéticos que tenemos justamente a la pirinamida de bencino, sulfonamina, sulfona, furona, quinolona, entre ellos justamente mencionando. Bueno, al gran grupo de antibióticos que tenemos y es más conocido y utilizado son los beta-lactámicos, que son agentes bactericidas que producen sus efectos principalmente a través de dos mecanismos, ¿sí? Se clasifican en grupos y aquí tenemos cómo viene en su presentación, la vía parenteral o oral, ¿sí? La vía de administración. Entre ellas tenemos la penicilina, que es de sensibilidad bactermilasa, tiene un espectro reducido a la penicilina G o benzatínica penicilina, ¿sí? Después tenemos de vía oral, tenemos a la penicilina B. Activa frente a enterobacterias, tenemos a la ampicilina, que está en su presentación parenteral, o sea, ya sea intramuscular o intravenosa. Tenemos la vía oral, tenemos a la moxicilina y también hay presentación de ampicilina. Activas ante enterobacterias y pseudomonas. Tenemos a estos dos grupos. Tenemos a la ureidopenicilina y carbocipenicilina, ¿sí? Tenemos también en su presentación para vía oral que son el inadil de carbamecilina. Continuando un poco, tenemos también a los que son resistentes a los beta-lactamasas, que también vemos a la combinada con inhibidores de esto. Lo más común es que son la amoxicilina con ácido clavulónico, tenemos a la piperacilina con tazobactam, tenemos a la ampicilina con sulbactam, ¿sí? La más conocida que vemos siempre es la IBL, que dice ampicilina IBL o amoxicilina IBL, quiere decir que está combinado justamente. Tenemos también en su presentación vía oral la amoxicilina con ácido clavulánico. Después tenemos al gran grupo de fármacos, ¿sí? de antibióticos, que son las cefalosporinas. Estas se dividen en 5 generaciones, de las cuales nosotros vamos a hablar 3. ¿Sí? Tenemos justamente a lo que son la de primera generación, la cefazolina, cefalotina, cefadrina, que son estos por vía parenteral, ¿sí? También tenemos en la vía oral, para su tratamiento por vía oral, que son la cefalecina, cefadroxilo, cefadrina. Después tenemos a la otra generación, de segunda generación, que justamente se divide en 2 partes. Tenemos a la furosemida, cefoniacidas, cefanoldol, tenemos la cefotixina, cefotetam, cetmetazol, entre otros. ¿Sí? En la parte tenemos también justamente esto en sus versiones para usos de vía oral, ¿sí? No intravenosa, pero sí tenemos también vía oral. En ambas presentaciones tenemos. Bueno, pasamos a la tercera generación, ¿sí?
tenemos lo que son de espectro ampliado, como la ceftriaxona, cefotaxima, cetriazolina, ¿sí? En su manera vía oral, su presentación tenemos al cefditerol, fiboxil, tenemos cetibuteno, cefixima, y tenemos también a los que son de espectro ampliado y antipseudomonas, a la ceftazidima, cepedima y la cefoperazona. Estos no tienen presentación en lo que sería su administración vía oral, o sea, para tratamiento vía oral, así como los carbapénicos, que tenemos al imipenem con cilastatina, almeropenem y alertapenem. Estos medicamentos no vienen para tratamiento de manera vía oral, ¿sí? Después tenemos a los monobactámicos, que son los Atreoman, que también no tienen una presentación para tratamiento de manera oral, ¿sí? Solamente parenteral. Bueno, el mecanismo de acción de la cefalosporina, o sea, de los beta-lactámicos, perdón, que inhibe la síntesis a nivel de la pared bacteriana de manera semejante a las penicilinas. De acuerdo a las modificaciones que se presentan los compuestos en comparación a la cefalosporina primitiva, se ha establecido clasificación en generaciones. Eso es justamente lo que mencioné, que las cefalosporinas se clasifican en 5, de los cuales nosotros solamente mencionamos acá 3. Es un grupo extenso justamente de medicamentos, ahí solamente es citándole un poco de acuerdo a los efectos que producen, o sea, sobre qué está actuando. Bueno, la contraindicación, ¿sí? ¿Alguien que quiera hablar? Bueno, continuamos. Como todo medicamento, como todo, produce justamente alergias, o sea, hipersensibilidad, y justamente entre las contraindicaciones tenemos a la hipersensibilidad al fármaco, ¿sí? Presencia de asma no controlada, enfermedad obstructiva crónica, inestabilidad hemodinámica y enfermedad cardiovascular no controlada. Bueno, hasta ahí no tienen preguntas. ¿Está quedando claro? Bueno, ya no queda mucho, ya estamos ahí ya de culminar. Este es un rol justamente que corresponde a enfermería y a no solamente a la parte médica, sino que la farmacovigilancia es una labor justamente que debe cumplir enfermería, ¿sí? Que es el conjunto de la actividad destinada a identificar y valorar los efectos de uso agudo o crónico de los tratamientos farmacológicos en una población o subgrupo de estas, ¿sí? Tenemos métodos para la farmacovigilancia. Entre ellos, los procedimientos empleados de la farmacovigilancia que se encuentran en los reportes de casos de revistas médicas, ¿sí? Podemos ir visitando justamente en internet revistas médicas que hablen justamente sobre farmacovigilancia. Vamos a ver infinidad de informaciones con respecto a esto. Los reportes espontáneos de sospecha de reacciones adversas, ¿sí? En la farmacovigilancia tenemos justamente esto, lo que son los reportes de sospecha de reacciones alérgicas. Hay formularios estipulados para esto, tanto para cada sistema de salud, o sea, ya sea hospitalario o extrahospitalario, tenemos justamente las fichas de informe de esto. Estudio de caso control, estudio por cohorte, registro de la morbilidad, mortalidad. Acuérdense que como todo medicamento, sí o sí produce alguna morbilidad o una mortalidad, sí, por el error de la infusión, ya sea un analgésico, ya sea un antiemético, por más que parezca que no sea justamente fármacos no muy importantes que produzcan algún efecto adverso, pueden producirlo y pueden llegar a una morbimortalidad. Supervisión intensiva de los pacientes hospitalizados,
ensayos clínicos, ¿sí? Estos son los métodos justamente de farmacovigilancia que nos permite justamente realizar el trabajo adecuado para la hora de la administración del medicamento. No solamente tener en cuenta lo que son los primeros, la farmacodinámica, farmacocinética, las interacciones medicamentosas. No solamente es eso, no solamente la administración de los medicamentos, sino que tenemos que justamente estar también dependiendo del paciente a la hora de la administración, antes, durante y después, para que justamente podamos hacer los reportes correspondientes para ver si hay una reacción o alguna causa algún otro tipo de evento. Por ejemplo, esto debería de entrar justamente en lo que es farmacovigilancia, ¿sí? Madres, o sea, mujeres embarazadas en tratamiento, como dijimos hace rato, con algún tranquilizante, algún anticonvulsivante, se puede producir justamente teratogenia, focaminolia. Esto, por ejemplo, es producida por el uso de talidomina. ¿Sí? La talidomina también es otro fármaco que ya no está casi en circulación, ya es de uso hepatotóxico, y también como es muy común en personas que están embarazadas, consumo de este tipo de fármaco que produce teratogenia, ¿sí? Malformaciones del feto justamente. Es por eso que se debe de hacer una farmacovigilancia de la mejor manera, ¿sí? No debe de escaparse de ser posible, nadie se debe escapar. Todos los medicamentos deben ser controlados. No porque la dispensera te venda un analgésico quiere decir que está bien. No porque diga que es de venta libre. No, la automedicación no es correcta. Para eso está la farmacovigilancia, para justamente ir viendo esto, regulando esto. Por eso de aquí hace un tiempo que sí o sí se pide en la farmacia, si vas a comprar un antibiótico que va a ser para tratamiento ambulatorio, que se pide justamente la receta, la indicación médica, donde te diga justamente que tenga tu nombre, tu número de cédula, el diagnóstico, el sello del médico y el nombre de la droga del fármaco que vas a comprar. Anteriormente, por ejemplo, el más común de todo esto, la amoxicilina, que la vecina te decía, a mi hijo yo le di amoxicilina o yo tomé amoxicilina y me ayudó para mi dolor de garganta. Yo tomé por 3 días, no. Sin un antibiótico administrado así, justamente lo que causa a muchos hoy en día resistencia medicamentosa, ¿sí? No le sirve ese medicamento a la persona que ya está con esa enfermedad y se quiere tratar con eso. Hay resistencia a este tipo de fármacos. Y bueno, no sé si tienen preguntas para realizar. Como les dije, es el resumen del resumen, porque farmacología es algo extenso y es apasionante justamente saber. Y le dejo con esta pequeña frase que dice que la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de rehusarse a adquirirlo. Justamente lo menciona Karl Popper, a modo de decirle justamente no dejen de capacitarse. Esto es extenso, en algún otro momento vamos a hablar mejor de lo que es farmacología, vamos a tratar ya en cursos, de ser posible en algún diplomado ya, con la ayuda de nuestros pares a nivel de México, justamente vamos a ver si es que hay la posibilidad de liberar algún diplomado sobre farmacología y que ayude justamente al personal de enfermería y al estudiante que está en vía de convertirse en un profesional para realizar el labor de la mejor manera, ¿sí? Con conocimiento, no de manera empírica. No porque ya somos licenciados ya no tenemos que capacitarnos, ¿sí? O porque ya somos profesionales no tenemos que capacitarnos. Las capacitaciones son importantes para el día a día, siempre hay actualización, ¿sí? Uno no siempre sabe todo, es la frase que más siempre se dice. Y sí, les invito a todos justamente a continuar. Vamos a seguir dando más capacitaciones, se va a estar informando. Esto, si quieren volver a repasar, pueden justamente, le voy a pasar el libro de farmacología que es para enfermería. Es un libro muy, pero muy interesante.
no habla a nivel celular, ¿sí? Habla netamente de lo que es el tratamiento terapéutico a nivel fisiológico, lo que más nos compete a nosotros, ¿sí? Porque el saber la acción a nivel celular de estos medicamentos es muy complicado. No es imposible, pero es complicado. Y no podemos llevarlo en un solo día, ¿sí? Necesitamos, pero muchísimo tiempo para comprender todo lo que es farmacología. Y no sé, ¿tenemos alguna pregunta? No sé si quedó claro. Yo sé que no es la gran cosa la información que les traje justamente. Es para que le ayude en su día a día, por lo menos, ¿sí? A saber un poco, tratar de diferenciar, de conocer justamente estos fármacos, citándole justamente unos cuantos de ellos y cuáles son sus mecanismos de acción, cuáles son las reacciones adversas, ¿sí? La idea justamente es esto, que se vaya conociendo la parte de farmacología, porque siempre estamos en contacto con algún tipo de fármaco, ya sea de manera ambulatoria para el tratamiento de la misma persona o de algún familiar, del hijo o de los padres, sí, tenemos que estar en conocimiento como profesionales de salud, tenemos que saber justamente la parte de farmacología, saber si es que tiene alguna reacción adversa, sí, no nos cuesta nada, por ejemplo, al comprar un medicamento, sacar el prospecto y leer justamente lo que son, para qué está indicado, cuáles son las posologías, que serían las dosificaciones, la contraindicación, sí, justamente hay que saber cuáles son las contraindicaciones de todo esto para evitar que se desencadene algún tipo de evento adverso, ¿sí? Las reacciones adversas hay que saber justamente para tratar de accionar, de tener justamente como en el caso de lo que serían los sedantes, tener lo que serían su antagonista para inducir al despertar, si acuérdense que la sedación induce al sueño, y de ser posible tenemos que tener un antagonista. Algo más que agregar así, que recordarles justamente que esto va a quedar en el canal de YouTube, para que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de participar, que van a verlo justamente en el canal, le voy a estar proporcionando a aquellas personas y también en el grupo de WhatsApp, donde tenemos la central de capacitaciones, el link del canal para que puedan ver también las otras anteriores. No sé si tienen preguntas, si es que quieren continuar con algo más, contar qué fármaco le gustaría justamente que se le comente, que se le hable de eso. Si quedó bien claro. Hola, licenciado. Sí, te escucho. Sí, quisiera saber, estoy comenzando recién a trabajar en la parte de terapia intensiva y en cuanto Ajá. a al manejo de la vía venosa, lo que se me complica un poco. Los antibióticos quería saber si es que pueden interaccionar de alguna u otra forma con los medicamentos que inducen justamente a la sedación. Mira, medicamentos, si vos estás en la terapia, sí o sí vas a estar en contacto con una vía venosa central, ¿sí? ¿Verdad? Sí, así mismo. Bueno, un lumen de tu vía central es exclusivo para tus inotrópicos y sedaciones, ¿sí? Por ese mismo lumen no vas a poder administrar, no deberías de administrar otro compuesto, otro fluido que no sean estos, ¿sí? Antibióticos, o sea, medicaciones, antibióticos y lo que serían tus soluciones parenterales, o sea, la hidratación parenteral, tiene exclusivamente otro lumen. Ah, ¿Sí? No podés administrar, no podés realizar una infusión continua de tu sedación inotrópico en conjunto con tu antibiótico, ¿sí? No se puede porque va justamente a interaccionar, va a producir justamente un efecto no deseado y no se va a cumplir justamente la función de estos medicamentos, ya sea tu sedación o tu inotrópico.
Entonces lo ideal sería hacerle una nueva vía venosa o tener, Eh, no sé, una vía y no, exclusiva para eso. eso es lo que te digo justamente. Tu hidratación parenteral puede ir en el mismo lumen que va tu goteo de antibióticos, ¿sí? Siempre vas a encontrar una vía central mínimo de 2 lúmenes. ¿Sí? En el adulto, si es adulto, encontrar mínimo de 2, 3, 5 lúmenes. Es medio raro el de 5, pero sí hay. Y hay lúmenes directamente, y si es que el paciente tiene goteos de sedación inotrópico, está exclusivamente por un lumen, ¿sí? Por ese lumen no va a otra cosa que no sea eso. Ni se va. ¿Esos lúmenes pueden variar o hay un lumen así en específico? Justamente lo que son las vías centrales tienen su... Sí, por eso se le colocan la proximal, la distal o la medial. Según literaturas, por ejemplo, tenemos que hay un lumen exclusivo para la NPT, que sería la nutrición parenteral, que justamente Sí. podemos ver en la literatura que tiene un lumen exclusivo, o sea que por ese lumen tampoco va otra cosa que no sea la NPT. ¿Sí? Ajá. Ya, perfecto. Gracias, licenciado. No hay por qué. ¿Algo más que quieran preguntar? No es por nada, Sonia. Estamos justamente para esto. ¿Sí? Si no se entendió algo, justamente por eso quiero que pregunten, no se callen, ¿sí? No estoy exento a responder justamente. Vamos a responder todo lo que sea posible. Bueno, parece que quedó bien claro. Agradezco justamente su participación. Como les dije, esto se va a quedar en el canal de YouTube para que puedan compartir con sus colegas, tratar de conocer un poco lo que son las clasificaciones de los fármacos, para que puedan compartir con ellos, ¿sí? No se queden ustedes con lo que están aprendiendo, también ustedes deberían de justamente enseñar, de compartir con sus colegas, ¿sí? Aquella persona que no tuvo la oportunidad de participar, le dicen que hay un canal de YouTube justamente donde están las capacitaciones, van a ver justamente que no solamente es un tema al que se trata, sino que son variados. Tenemos ya, esta sería como la 5ª capacitación que está realizando la consultora. Anteriormente trabajamos con lo que sería la Universidad de Guadalajara, donde habíamos realizado también otros temas, pero lastimosamente no contamos eso en el canal. Vamos a estar avisando también las próximas capacitaciones que ya tenemos en el cronograma justamente fijado. Lastimosamente no pudimos contar con la presencia del licenciado Leonard, que es justamente miembro de la consultora, y con el licenciado Sebastián, que es justamente nuestro par de México, fundador de lo que es el programa de SAI. Y ya estar compartiéndole también un link para que puedan descargar la aplicación de SAI, que le va a ayudar bastante. Tiene justamente, hoy salió justamente disponible en la Play Store, que sería para cálculo, diagnóstico de enfermería, ya sea NANDA, NOC, NIC, calculadoras, ¿sí? Tenemos informaciones, o sea que una aplicación bien completita para ayudarnos en nuestro día a día en enfermería. Estamos a estar atentos, que vamos a estar avisando justamente. Desde ya le agradezco y nos vemos oportunamente en otra capacitación.